Ahí quiero hacer un alto porque, Álvaro, me gustaría que podamos compartir el hecho de lo último que nos acaba de compartir Toto con lo que a lo mejor es mucho más fácil como comprobar en el cotidiano y en el día a día. ¿Estamos respetando un poco lo que dicen las escrituras en las diferentes religiones? Mira, Ángel, pasa que, como bien decía el pastor Toto, existe un periodo de tiempo entre lo que es el periodo apostólico, sí, la vida de las personas que tienen ese contacto de primera mano con Jesús, y el tiempo en el que la iglesia se convierte en una institución. ¿No? Alrededor son 200 años más o menos, ¿no? Entre la muerte de Juan y este momento en el que el Imperio Romano asume, ¿no? como religión propia del imperio, ¿no? Al cristianismo. Entonces, en ese sentido, muchos de estos textos van a pasar, ¿no? Por diferentes procesos. Entonces, la iglesia de los orígenes, esta iglesia que Cristo empieza a predicar, no va a ser la misma iglesia que va a llegar al Imperio Romano, y por ende no va a ser la misma iglesia que nosotros vamos a recibir, ¿no? Y solamente como un ejemplo te comento que en estos 200 años van a haber muchos tipos de lo que se va a empezar a denominar herejías dentro de los movimientos cristianos que todavía no estaban constituidos como iglesia. Como no había una estructura como hoy la conocemos, por lo menos en las iglesias más antiguas, de mayor tradición, por decirlo así, ¿no? Entonces no había esta estructura, ¿no? Del sacerdote o del pastor. Entonces eran líderes que iban, ¿no? Formando iglesias en diferentes lugares, principalmente del mundo greco-romano. Entonces muchos de estos van a empezar a dar doctrinas en contra de los textos originales. Y es en este momento en el que la mayor parte de la iglesia cristiana va a empezar a asumir el canon del Nuevo Testamento en base a la pluralidad en realidad. Y eso es algo que me gustaría destacar en este punto, ¿no? La pluralidad. En una primera instancia, los movimientos cristianos asumen los textos del Nuevo Testamento, pero en base a la pluralidad. ¿Por qué? Porque personas, solamente por nombrarte como Marción o como el movimiento gnóstico del siglo II después de Cristo, solamente agarraban un texto. Entonces decían, solamente esta carta de Pablo es verdadera, o solamente el Evangelio de Lucas es verdadero. Nada más. Bien. A ver, ahí quiero hacer un nuevo paréntesis, volver con Toto Salcedo y que Toto me puedas explicar. A ver, entiendo lo que tú me has dicho, la lectura que me has compartido, también comprendo y recojo un montón de lo que me dice Álvaro, pero en este punto sigo encontrando solamente figuras de varones, imperios, emperadores, pastores, hombres que escriben los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, y a pesar de la igualdad, a pesar de estos preceptos de los cuales ustedes me hablan y a lo mejor me comparten y nos comparten a todos nosotros, todavía sigo teniendo la sensación de que la mujer es sumisa al hombre. ¿Esto responde a la cultura judía, a la grecorromana? ¿En qué contexto es que se construye este imaginario que todavía a mí me resuena, donde no aparece la mujer? Bueno, es una particularidad de los tiempos a partir de Constantino, no te olvides, justo hablando lo que dice Álvaro, a partir del año 300 exactamente, ya para el año 100 murió, decía el apóstol, el año 33 después de Cristo, Cristo sube a los cielos, resucita luego de la crucifixión, y del 33 al 100 hay toda una explosión de predicación de la iglesia verdadera, la iglesia original, pero con una característica que era llena del Espíritu Santo. Por eso se habla tanto de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Eran hombres comunes, más comunes de lo que la gente piensa, no eran escogidos, tanto que la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para que su poder sea mostrado, y a partir de ahí empieza un crecimiento por el poder, milagros, profecía, lo sobrenatural, etcétera. Pablo predica con los romanos, predica con los griegos en el Areópago, o sea, se cubre todo lo que se puede, el mundo conocido entonces.
Y ahí viene, como te digo, con la muerte, para mí es un hito, la muerte de Juan, y ahí empieza a cambiarse lo que bien decía Álvaro, la parte espiritual por la parte del hombre, sus aportes, sus interpretaciones varias, hasta el 300 que Constantino inaugura lo que va a ser luego la institución católica para ir adelante. Pero eso no hay que confundir. La institución ha colocado una cantidad de dogmas y una cantidad de interpretaciones que la mujer no tiene derecho a muchas cosas, pero la Biblia no es así. Y el origen de todo esto está en Génesis, obviamente, cuando la mujer es creada de una manera especial y es llamada ayuda idónea del hombre. Adán es creado, de Adán viene la mujer, y ahí hay un nombre que Dios le dice: te estoy dando una ayuda idónea. Y esta traducción de ayuda idónea quiere decir la fuerte o el fuerte que ayuda al débil. Es decir, el liderazgo de la mujer fue tan grande en el jardín del Edén, que fue la que provocó la caída del hombre. Adán le hizo caso a Eva, y ahí él se pecó en base al mandato que le hizo Dios y perdió lo que tenía. El hombre está compuesto para nosotros, que nos va a ayudar mucho en el contexto, Ángel, de espíritu, alma y cuerpo. Sí. Cuerpo es nuestro contacto con el mundo exterior, el alma somos nosotros mismos, y el espíritu es la puerta de comunicación con Dios. O sea, Dios no habla generalmente al alma, habla a través del espíritu. En Colosenses, Pablo habla de la inteligencia espiritual. Hay inteligencia emocional y todo lo que conocemos, pero la inteligencia espiritual es activada a través del Espíritu Santo en nosotros. Cuando tú tienes la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, entonces estas escrituras que fueron reveladas y por inspiración del Espíritu Santo fueron copiadas por hombres y por profetas que ni conocían lo que estaban escribiendo, no lo podían interpretar, eran cosas para adelante. El Espíritu Santo, hasta ahora que es vigente, nos ilumina para entender de otra manera, no una manera rara, sino realmente entender el contexto. Te hablo todo esto porque la mujer desde el principio es creada de manera especial. La mujer ocupa el lugar importante en el Antiguo Testamento, donde aparentemente después de la ley, te estoy hablando 400 años después de que, estaba Abraham, el hombre llamado el padre de la fe, cuya esposa, bella, Sara, caminaba de igual a igual. Antes también Eva tenía una presencia, era una mujer, no voy a leerte los versos porque tengo muchísimos, donde está estableciendo que tenía una igualdad con Adán, pero había una manera de presidir. La mujer no estaba sujeta, no es esclava, nunca fue el propósito de Dios. El hombre lo cambió así, y muchos que han tomado de la Biblia, de los libros de la Biblia, para tener una cantidad de fe, hasta el Islam y otras más, han distorsionado la verdad pura del Evangelio. Un ejemplo claro: hay muchísimas mujeres pastoras, líderes en el mundo entero, comenzando de nuestra congregación, que hace 40 años, más Silvia ocupa un lugar no solo nacional, sino internacional, porque es una líder reconocida, tiene su lugar. Y esto más, para terminar esta parte: cuando somos marido y mujer, yo presido, pero en el sentido de que soy la cabeza de protección de la mujer. En el mundo espiritual, ella es del mismo lugar que yo, ella tiene su voz, su voto, y lo hacemos todo en unanimidad. O sea, no hay uno que dice, bueno, por 5 votos contra 3 se aprueba esto. No, tiene que ser porque creemos que el Espíritu Santo es el mismo que habla. Yo no tengo un Espíritu Santo distinto ni los otros distintos. Entonces, claro, eso se llama gobierno plural. Bien, gracias, Toto Álvaro. Es que nuevamente me sigue resonando esta como incidencia en el hecho de que parecería que en la religión, en la fe, más allá de la aceptación, más allá de las figuras icónicas como la madre de Jesús, que luego hablaremos de si realmente era una virgen o era una niña, ¿no? Que también tiene que ver con una construcción que ha ido recorriendo en los años. Desde estos tiempos que ustedes nos están relatando, tanto tú como Toto, ¿cuánto ha cambiado la jerarquía dentro de las iglesias y de la fe? Sí, no, lo que te decía, ¿no? La religión que nos llega a nosotros es herencia básicamente, ¿no? En gran parte de su estructura, por lo menos, del Imperio Romano, ¿no? Que tiene toda esta influencia del mundo greco-romano. Sí. ¿Ya? Entonces, y el mundo greco-romano, o como se lo denomina dentro del cristianismo, el mundo pagano, tiene pues el tema de la superioridad del varón por encima de la mujer muy fuertemente marcada. ¿Por qué? ¿Es una raíz histórica? ¿Es una raíz social? Es una raíz, dentro del Imperio Romano, es una raíz histórico-social. ¿Ya? Por algo bien interesante. Los primeros movimientos cristianos, entre el 100 y el 200,
se caracterizaban en realidad por ofrecer muchas más oportunidades al mundo de la mujer de aquel momento que el mundo grecorromano, ¿no? Entonces había muchas leyes muy endurecidas para la mujer en el mundo grecorromano, y los movimientos cristianos de los primeros siglos van a aparecer como una puerta de escape. Entonces se dice, hay muchos textos históricos que nos dicen que muchas mujeres del tiempo grecorromano van a escapar hacia el mundo cristiano, pero claro que llevadas por la fe, pero principalmente por la apertura en cuanto a al tema de derechos de ellas. ¿Me entiendes? Entonces, pero desgraciadamente esto se va a cortar, claro, ¿no? Cuando viene Constantino, ¿no? Y se va a implementar dentro del cristianismo el modelo greco-romano o el modelo romano, ¿no? Con toda su jerarquía y con todas sus leyes, etcétera, etcétera. Y de ahí es donde nosotros vamos a heredar este hilo, ¿no? Que ha puesto tan en menos el papel de la mujer dentro de las estructuras religiosas tradicionales, por lo menos, ¿no? Entonces, creo que es algo que o sea, a la iglesia no podemos entenderla sin la historia. Sí, ¿no? Aparentemente. Y la religión, desgraciadamente, ¿no? También no podemos terminar de comprenderla si no vemos este trasfondo que existe, ¿no? Entonces, para mí algo que debemos comprender de manera muy cabal es de dónde nosotros heredamos el cristianismo tal y cual lo conocemos hoy, ¿no? Por lo menos en las estructuras más tradicionales y hasta las alas más ortodoxas que tiene el cristianismo. Gracias, Álvaro. Miren, hasta acá, y en unos minutos más vamos a volver a conversar con Toto Salcedo para profundizar algunos temas. Pero hasta aquí, en el contexto y en la descripción histórica del origen de la religión, del origen de la fe cristiana, encontramos hallazgos más que interesantes, pero en muy pocos encontramos la presencia de la mujer. Esto está haciendo que desde la religión y desde la fe se repliquen comportamientos y esta suerte de hegemonía que tiene el sistema social de convivencia 1900 años por lo menos después de lo que nos están relatando tanto Toto como Álvaro. ¿Cómo puede ser que 1900 años después tengamos que seguir debatiendo cuál es el rol de la mujer dentro de las religiones, dentro de la fe? ¿Por qué aparece tan poco en los libros? ¿Por qué, además, la única mujer cercana a Jesús era una prostituta? ¿Cuál es el nicho de realmente reducir la presencia de la mujer a aspectos bastante periféricos a lo que el varón normalmente hace? Vamos a intentar seguir hablando de este tema. Nos vamos a ir un corte, vamos a tener una conversación con una persona realmente especial, la vamos a tener vía Zoom, y luego vamos a seguir conversando tanto con Álvaro como con el pastor Toto Salcedo. Espérennos, por favor.